Bienvenidos a Político Latam, el podcast. Tenemos dos temas interesantísimos para el día de hoy. Vamos a hablar de Colombia y este conflicto en términos de aranceles que ha tenido con Ecuador después de que el presidente Noboa decidiera aplicar un 30% a algunos productos colombianos y pues las represalias que sufrió Ecuador por parte de Petro y del gobierno colombiano. Vamos a ampliar esto. Y por otro lado, vamos a estar hablando de Costa Rica porque habrá elecciones el 1 de febrero. Ya justo se cerraron las campañas, vienen las elecciones con una abstención de casi 40% en un país que ha destacado por su democracia, donde además hay casi 20 candidatos y eso lo vamos a ampliar más adelante. Yo con el gusto precisamente de tratar estos temas contigo, Rafael, qué gusto. Claudia, como siempre, el gusto es mío. Bien lo dices, son dos grandes temas, los dos muy interesantes. En el caso de Colombia, caso que tú conoces muy bien y que viene muy a cuento en este programa para el público que nos sigue, es muy relevante porque Colombia forma parte como de ese grupo de líderes muy sociales que algunos etiquetan como de izquierda, y que se ha venido pronunciando sistemáticamente pues, en contra de los Estados Unidos en términos de su modo de vida, de su consumismo, pero lo ha hecho justamente en un momento quizá el menos adecuado, donde tenemos al frente de ese país a un personaje como Donald Trump, que ha lanzado, como ya hemos platicado aquí, pues su política hemisférica. Y es en ese contexto donde se inserta, digamos, una gran discusión en cuanto a lo que sucede en Colombia, pero también lo que sucede frente a sus países vecinos, en este caso como Ecuador. Así es. Y es que cabe resaltar, Rafael, que son mandatarios de orillas ideológicamente distintas, pero que se necesitan mutuamente. Son países que llevan trabajando, que tienen un intercambio comercial desde 1800 aproximadamente. Pocos problemas han existido entre ellos. Uno que me parece importante destacar fue el del 2008 con la operación Fénix, en donde hubo una incursión por parte de Colombia en terreno de Estados Unidos, precisamente en el combate al narcotráfico. Entonces, a mí lo que me parece es que es muy paradójico, porque esto en el 2008 pasó bajo el gobierno de Correa, que es completamente, pues Daniel Noboa es completamente opositor a Correa, pero este combate se dio en ese margen, en ese momento, y hubo un conflicto diplomático importantísimo y a partir de ahí, pues obviamente rápidamente se restablecieron las relaciones porque son países que se necesitan mutuamente. Sí hay que admitir que hay un déficit en términos económicos de Ecuador con respecto a Colombia. Colombia exporta mucho más de lo que le llega por parte de Ecuador, pero eso mismo, pues precisamente es lo que hace tan preocupante este conflicto que ya lleva casi 5 o 6 días aproximadamente y que hasta el momento no hemos visto una respuesta, o sea, no hemos visto que realmente se sienten a negociar, aunque probablemente lo hagan porque estas discusiones entre estos dos países, pues no son, digamos, beneficiosas para ninguno de los dos. Sin embargo, algo que me parece importante destacar y que llama la atención, no podemos asegurar que así sea, pero sí llama la atención, Rafael, es la similitud, o más bien similitud, no, lo igualita que es la estrategia que puede estar pretendiendo usar o que está usando Daniel Noboa con Colombia de aplicar aranceles. Es que esta herramienta casi que está patentada por Trump. Sí, es una discusión interesante porque en este conflicto que pareciera como un pleito de vecinos hay una gran historia, como tú bien lo dices, porque además tienen una suerte como de crisis compartida en cuanto a un territorio donde se encuentran anidadas las FARC, ¿no? Y ahí hay una discusión que sirve para detonar cualquier narrativa opositora, digamos, antagonista de uno u otro lado. Se pueden repartir las culpas de acuerdo al momento político. Sí. Pero bien dices, Claudia, que en estas diferencias se da para todo. ¿De qué manera se resuelven los conflictos entre naciones? Pues parece ser que aquí los aranceles han llegado a ocupar un papel importante, tratando de replicar la fuerza que pueden tener estos instrumentos, tal cual lo está aplicando Donald Trump desde Estados Unidos y hacia la región.
pero no me parece que sea lo más sabio en cuanto a la necesidad de resolver los problemas que tienen en común, como por ejemplo el de la inseguridad, que afecta de igual manera a Colombia que a Ecuador. Pero bien, el asunto con estos aranceles no solo tiene que ver con que se esté dando una especie de efecto de copycat, ¿no? O sea, de estar replicando lo que otros hacen, sino el tema del rendimiento. La pregunta es si pasando incluso por encima de la comunidad andina, esta guerra de aranceles va a llegar a algún punto terminal, o si simplemente se trata como de arremedos para tratar de salir al paso un poco y quedar como un jefe de Estado que tiene la capacidad de responder, y el otro también, ¿no? Es decir, que hay una contrarrespuesta a este tipo de ataques. El argumento, Rafael, por parte de Noboa de la aplicación de estos aranceles fue precisamente que siente que están haciéndolo solos. Así lo dijo, estamos peleando solos, Colombia no está ayudando en ningún sentido y esta es la represalia que toma, o ese es el argumento que plantea Daniel Noboa. Sin embargo, también me parece importante que resaltemos que Noboa venía con un nivel de popularidad importantísimo a lo largo de 2 años y a finales del año pasado con lo del referéndum que aquí estuvimos hablando al respecto y este principio del 2026 su popularidad ha caído significativamente. Necesita también quedar bien con los sectores nacionales que le están exigiendo sobre este déficit que tienen con Colombia. Y esa es una manera, pues, de recobrar un poco, podría ser una manera de recobrar un poco esa popularidad, ¿no? Es una forma en la que los gobernantes se encuentran para volverse a reconciliar con su público. Bien lo mencionas, Claudia, Ecuador viene de un intento fallido de una consulta popular y un referéndum para tratar de cambiar la constitución. Noboa apostó su capital político a ese ejercicio cívico y todo salió mal. Fue un completo desastre porque Noboa perdió. Entonces, pues todos nos preguntamos, pues, ¿cuál es la razón de que un presidente bien posicionado arriesgue, digamos, su capital en un ejercicio de este tipo cuando sabe que no las tiene para poder ganar? Entonces, es posible, esta es una hipótesis, pueden haber más razones, sí, pero es muy probable que esta suerte como de episodio telenovelesco obedezca básicamente a la necesidad del propio Noboa para tratar justo de congraciarse nuevamente con su público y que aparezca como el jefe de Estado que tiene todo el control. Sobre todo, ¿sabes por qué, Claudia? Y aquí yo quisiera dejarte este tema, porque Ecuador se ha convertido en una suerte de narcoestado, sí, de acuerdo a lo que han comentado muchos analistas ecuatorianos. Entonces, pues hay que entrar a discutir esto, ¿no? Y el nivel de criminalidad de Ecuador, pues casi que lo ubicó el año pasado en uno de los el antepasado en uno de los países más inseguros del mundo, no solo claro, de Latinoamérica, del mundo. Así es. Y evidentemente, pues todo esto responde a una serie de estrategias que está implementando Daniel Noboa. Otro componente político, ¿cuándo pasó esto? O sea, esto pasó, no hay un episodio específico en la frontera que hubiera detonado esta respuesta por parte de Ecuador, porque entonces uno diría, bueno, esto pasó, aquí tenemos entonces la respuesta. No, pero sí llama la atención que Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en la que pedía la liberación del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Jorge Glass ha tenido un proceso judicial pues normal, hay una serie de acusaciones en contra de él, muchos dicen que no debería ser considerado, Petro lo dice, pero considerado como un preso político, y lo que dijo el presidente colombiano es que así como pedía la liberación de los presos políticos, comparando los presos políticos de Venezuela, pues también pedía esta liberación de Jorge Glass. Y días después viene la aplicación de estos aranceles por parte de Ecuador. ¿Qué peso puede tener ese tuit en ese movimiento de Petro en donde ya no está peleándose con Estados Unidos, pero entonces sigue participando de alguna manera en los gobiernos que ahora son de derecha y en donde hay una serie de detenciones y digamos, presos que a su parecer, como también pasa con el gobierno mexicano, pues no deberían estar en la cárcel? Pues se fue incubando el huevo de la serpiente, porque si hacemos una revisión hacia atrás,
Vemos, por ejemplo, que Noboa hizo una rara declaración por ahí de octubre de 2025, donde dijo que Petro era una suerte de snob izquierdista. Y uno se pregunta a cuenta de qué. Pero pareciera que Ecuador y Colombia siempre están como bien dispuestos a mantener ese tipo de roces, como malos vecinos, como que le encuentran sabor, ¿no?, a tener ese tipo de diferencias. Pero en este caso, que es algo que no tiene nada de chistoso, se van escalando de tal manera que las relaciones entre ambos países pues terminan empeorando a tal grado de que se endurecen las posiciones. El caso de Jorge Glass, que en México se conoce muy bien, porque resulta que don Jorge Glass estaba como asilado político en la Embajada de México en Ecuador, y lo sacan a pesar de que había inmunidad diplomática. Bueno, eso generó con México serios conflictos. Claro, un gran conflicto. Entonces, bueno, si dejáramos esto como si fuera una especie de comedia, pues a todos pues nos gustaría, ¿no?, como entrar en el chisme y estar, digamos, en la comidilla, como suele decirse. Pero el asunto es que esto tiene consecuencias. Claro. Colombia ha respondido a las amenazas arancelarias ecuatorianas con una suspensión de la provisión del suministro de energía eléctrica. Sí. Entonces, esto, pues, al final de cuentas, pues, puede tener consecuencias de manera directa sobre la población. Al final de cuentas, es la gente la que termina por resultar perjudicada ante las diferencias, desde mi punto de vista, Claudia, hasta cierto punto inventadas por parte de ambos gobernantes, porque si uno revisa, pues, la pregunta es, ¿y cuál es el origen del problema, como bien dices tú, como para poder justificar este tipo de diferencias entre jefes de Estado, que en una situación tan delicada como la que atraviesa la región, la verdad es que no deberían de ser? Es un conflicto entre ideologías de un presidente que pregona, como Petro, la paz total, en una lógica, no es el mismo contexto lo que voy a mencionar del uno y el otro, paz total en Colombia, en donde ha habido ciertas margen de negociación con algunos actores del conflicto, etcétera, y guerra total en Ecuador, hace referencia al combate a las drogas. Entonces, en esta lógica de la discusión, ellos son presidentes que no se entienden, que digamos que no van en el mismo camino, y en esta dinámica de imponer la fuerza, pareciera que están entrando también otros gobiernos, además del estadounidense, pero pues Estados Unidos tiene una digamos, herramienta poderosa para negociar con aranceles. Ecuador no. O sea, claro, tiene un déficit importantísimo con respecto a Colombia. Vámonos ahora con lo de la exportación de energía. Claro, Petro, en respuesta a esta afirmación de Noboa en el Foro Económico Mundial en Davos, lo que dijo es pues, que se suspendía el suministro de energía que se le da a Ecuador. Ecuador, recordemos, tiene temporadas en donde hay mucha sequía. En este momento sus lagos están al 100%, tienen capacidad, etcétera, pero en la época de sequía, que siempre pasa, Colombia le suministra aproximadamente el 10% del total de la energía que consumen los ecuatorianos. Ahorita, el gobierno de Ecuador dice, no hay ningún problema, ahorita nosotros resolvemos, nosotros resolvemos. Pero especialistas en el tema dijeron que en este momento sí, Ecuador ya con este recorte del suministro eléctrico puede aguantar como está unos 40, 50 días. Sin embargo, pues hay que pensar a futuro, y 50 días se van muy rápido. Se va muy rápido, Claudia, pero lo que no se va rápido es el conflicto que tienen en común, una crisis compartida que está en la zona de las FARC, que es esa extraña zona colombo-ecuatoriana que se comparte en la zona entre el Pacífico y la Amazonía. Y es ahí donde está el verdadero problema, y me atrevo a decir lo que será el futuro de ambos estados, porque tienen a las FARC, que yo les llamo FARC 2.0, que son pues la histórica guerrilla que derivó ya en una guerrilla asociada directamente con el crimen organizado, en fin, con historias terribles de secuestros de niños, entrenamiento de niños para el enrolamiento en el combate. Y para ambos gobiernos pues existe la necesidad real
de, pues digamos, presentarse ante la gente como jefes de Estado que están haciendo algo en contra de la inseguridad. Decíamos el caso de Ecuador, que se ha convertido en un país muy peligroso, de los más peligrosos a nivel mundial, pero Colombia también tiene sus problemas porque, como lo hemos mencionado aquí, la guerrilla, el tamaño, digamos, de los cuerpos militares ha crecido en más del 50% justo en el gobierno de Petro. Entonces, por un lado, Petro tiene la necesidad de salir con la narrativa de decir: nosotros vamos a aplicar una estrategia de conciliación, vamos a buscar la paz, vamos a tratar de, digamos, reducir los niveles de conflicto por la vía menos violenta posible. Pero por otro lado tienes, como lo decías hace un momento, a alguien como Daniel Noboa, que tiene un perfil ideológico completamente opuesto al de Petro, y que él dice: no, yo no voy por las palabras ni por las pláticas, yo voy directamente por la mano dura para poder atacar este flagelo, claro, que pues al final de cuentas es brutal en términos de los efectos tan nocivos que tiene para la sociedad. Es esta, digamos, respuesta arancelaria, es que a mí me llama la atención que hubo una reacción en términos de seguridad con una respuesta arancelaria. Y esto no sé qué tan, en el marco legal, qué tanto pueda afectar o no a Ecuador. Es decir, esto podría ser llevado a un tribunal de justicia ante la comunidad andina, un reclamo como tal, en donde se está aplicando con aranceles un castigo por algo de otra índole. Pues yo creo que sí, la verdad es que ese sería el espacio en común para tratar de resolver esto. Pero si nosotros vamos a seguir, por así decirlo, con el discurso que está generando Trump en el hemisferio, en la idea de que ahora ya no hay regla que funcione, pues entonces podemos pensar que este conflicto va a seguir yéndose a la deriva. Claro. Y ¿sabes qué me da la impresión, Claudia? Que en realidad estamos como una especie de pleito callejero, como para ver quién es el que puede más. Y me parece que ambos presidentes están dejando mucho que desear, porque tienen que cuidar su investidura, son claro, jefes de Estado. Y me parece que si lo urgente es resolver el problema de la guerrilla, la verdad es que la guerra arancelaria aparece como una especie de berrinche entre niños. Eso es lo que dejan ver ante la gente. Entonces, sí, claro, pareciera un conflicto de egos, entre egos e ideologías de uno y otros presidentes, y los que sufren las consecuencias son las personas, son los comerciantes, son los empresarios que en este momento están haciendo fuerza y tratando de encontrar caminos para evitar una escalada de este conflicto. Ya dijo pues el gobierno de Colombia que estaba dispuesto a negociar, propuso una fecha, a Ecuador no le pareció, dijeron que iban de todas formas a replantearlo esta semana, entonces veremos qué pasa. ¿Cuáles son esos escenarios entonces? Uno, que se esté Noboa acomodando y ajustando por la visita próxima de Estados Unidos, ¿no? Podría ser. Puede ser, sí, eso es uno. Eso es uno, sí, claro. Otro, que que yo me iría más por el desescalamiento gradual por la vía diplomática, teniendo en cuenta los costos que puede tener estos para ambos países. Y lo grave que sería si se refuerzan estas posiciones y se mantienen estos aranceles. A ver, ¿cuál es el tercero? No, yo tengo esos dos. Mira, ¿tú tienes otro? Mira, yo creo que se va a mantener el escarceo, sobre todo porque Petro está en medio de un proceso electoral y me parece que, digamos, pensándolo desde esa perspectiva y jugándole al abogado del diablo, a él le convendría mantener esta retórica porque le da para tener un discurso nacionalista, patriotero, que en el contexto de la política hemisférica de Trump, pues embona perfectamente bien, ¿no? Para salir como el héroe político de la historia. Ahora, Noboa, por su parte, pues también tiene la necesidad de volver a reencontrarse con su electorado, aunque la verdad, por la relación que él tiene con los Estados Unidos, yo creo que él está mejor ubicado para hacer frente, digamos, a este tipo de diferendos inventados, ficticios, que al final ya dijimos, pues no llevan a nada, ¿no? La relación entre Noboa y Estados Unidos está bien, y Noboa con su electorado.
Bueno, es justo eso. Pareciera que salió mal del proceso del referéndum, la consulta popular, pero tampoco es que hubiese sido un fracaso terminante que hubiese descalabrado a su gobierno. No estamos tampoco en eso. Seguramente habrá bajado un par de puntos en las encuestas, pero ya sabemos cómo son los gobernantes que por un par de puntos se preocupan demasiado y dejan de dormir. Pero el asunto, Claudia, es que ambos creo que tienen incentivos para seguir con este tipo de diferendos, de esta suerte como de pleito callejero, y la verdad es que al final del día la gente lo que espera es que se resuelva el conflicto que hay en esa zona compartida donde están las FARC 2.0, que es exactamente la agenda más urgente para ambos países, y de eso, Claudia, desde mi punto de vista, no se van a poder zafar. Pero de manera interna, yo creo, no sé cómo estará la posición respecto al pueblo ecuatoriano con Noboa en tanto el reclamo, creería yo que va más hacia el combate y más apoyo en términos del combate al crimen y al narcotráfico. Colombia también está ejerciendo una presión porque estuvo en un panorama, los colombianos, estuvo en un panorama Colombia muy diferente en donde se respiraba, digamos, un ambiente de más seguridad y más paz, por llamarlo así, y ahora no. Entonces también hay cierto sector absolutamente inconforme con cómo se está viviendo hoy en día y no sé qué tanto puedan presionar, sumado esto al sector empresarial, o apoyar más bien a Petro en una discusión con Noboa. Pues mira, digamos, hay cosas que se ven complicadas para poder responder en lo inmediato, pero yo creo que retomando lo que tú mencionas, la demanda por seguridad es una demanda ciudadana que está en el punto general, número uno de las necesidades sociales. Ya es imposible para el ecuatoriano promedio hacer a un lado la percepción de que su país se encuentra en una situación crítica en términos de inseguridad. Y en el caso colombiano, bueno, pues hay que ver lo que están planteando los candidatos. Ayer hubo, por cierto, un debate entre todos los candidatos a la gran consulta, sí, y pues todos ellos plantearon el tema de la inseguridad en Colombia. Entonces, esa agenda es una agenda compartida y ambos presidentes tienen que regresar a esa agenda y hacer de esa agenda un trabajo conjunto en un momento donde pues, la región está demandando tomar decisiones eficaces. Claudia, si me lo permites, con independencia de las posiciones políticas que guarde cada uno de ellos. Yo creo que aquí lo que está de por medio es algo que le podemos llamar bien superior, déjame usar el discurso de los políticos, pero esto, la verdad es que pone por delante a la gente en lugar de los intereses personalistas. Así es. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa entre Daniel Noboa, Gustavo Petro, Colombia y Ecuador esta semana. Esperemos, y creería yo que es lo más lógico, se reúnan, se puedan reunir y llegar a un acuerdo, porque estos conflictos y este escalamiento de estos conflictos pongan de acuerdo. afecta muchísimo a los colombianos y a los ecuatorianos. Son muchos productos los que se venden en Ecuador de colombianos y viceversa, así que veremos qué pasa. Vámonos desde Colombia y Ecuador más hacia Centroamérica, vamos hasta Costa Rica pura vida, que tiene elecciones el próximo 1 de febrero, una democracia que además permite 20 candidatos, 22, no sé, son una cantidad, obviamente aquí vamos a tratar los 3 o 4, digamos, principales, dentro de los que sobresale el oficialismo, con un porcentaje ahorita en el cierre del 43% aproximadamente. Y recordemos, importante, en Costa Rica se necesita 40% o más, 40% más 40% uno, más uno para pasar para allá, que no haya segunda vuelta. Normalmente suele ser en los países son 50% más uno, en este caso 40%, y así llegan entonces a las urnas. ¿Cómo ves el panorama en Costa Rica? Sí, Claudia, pues es importante compartirle a nuestro auditorio, a nuestro público, que platicábamos detrás de cámaras lo complicado que es hablar de Costa Rica en términos de ver a un país con tanta estabilidad, ¿no? Sí. A diferencia de todo lo que estamos viendo en la región. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a ver tanta paz, tanta armonía en términos políticos. Estamos hablando de lo político electoral. ¿Y qué es lo que estamos viendo en Costa Rica? Platicando con Claudia justo antes de entrar al programa, pues que vemos que ese viejo bipartidismo que hizo historia durante un par de décadas, el Partido de Liberación Nacional, sí, la Unidad Social Cristiana, etcétera, pues hizo agua en algún momento por problemas de corrupción, pero eso abrió una nueva era electoral
donde se abrió paso, por ejemplo, el Partido de Acción Ciudadana, que llevó al menos 2 presidentes a ese país, y luego después de eso vino la atomización, la pulverización de las fuerzas políticas, el debilitamiento de las grandes fuerzas partidistas tradicionales, pero ahora estamos justamente del otro lado, es decir, se pasó de tener un sistema, digamos, muy funcional, muy estable, a otro donde tenemos tantas opciones dispersas en un contexto donde la gente pues cree poco en la política. Además, pareciera, Rafael, que esto está generando una serie de apatía, porque durante las últimas elecciones pues se ha venido reduciendo el número de personas que participan en estas elecciones a tal punto que lo mencionaba inicialmente, se está hablando de un grado de abstencionismo de casi el 40%. Digamos que esta lógica de democracia y participación también podría generar como cierta apatía, pareciera. Yo no sé si a los electores en todos los países principalmente los muevan los conflictos, yo creería que sí. O sea, la problemática puntual que tenga cada país, por ejemplo, la inseguridad, y entonces de ahí se agarran los candidatos, que no es que no se hable de inseguridad en Costa Rica, lo hay que reconocer que todo Centroamérica es un paso y una parada relevante para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Costa Rica no es la excepción. Sin embargo, sí se diferencia de otros países, pero sigue manteniéndose en términos generales como una democracia estable y uno de los países pues, más seguros y desarrollados de Latinoamérica, aunque no se desconoce que enfrenta, digamos, desafíos significativos, pero tiene un buen sistema de salud. ¿Cuáles son los conflictos entonces que realmente puede tener en este momento, de lo que se está debatiendo o lo que debaten los candidatos, además de la seguridad? ¿O es esa casi que la única herramienta que tienen ahorita para encabezar sus campañas? Pues mira, esa es una gran pregunta. Nosotros aquí haríamos un primer planteamiento sin creer que tenemos todas las respuestas, porque lo que sí tiene claro el elector tico, lo decimos con todo cariño, es que están en completo desacuerdo con la corrupción que se generó a partir del agotamiento del viejo sistema bipartidista. Creo que hay una enorme claridad respecto de lo nocivo que puede ser la perversión de la función pública, el desvío de recursos públicos, y no es para menos. Han habido por lo menos 2 expresidentes costarricenses que han pisado la cárcel. Y incluso, por ejemplo, en el caso de esa gran gobernante que tuvo Costa Rica, que es Laura Chinchilla, no pudo pasar ese filtro porque hubo también acusaciones severas de corrupción en su gobierno. Entonces, me parece que en Costa Rica hay un rechazo absoluto, digamos, a este tipo de prácticas. Lo que no queda tan claro, Claudia, es como la agenda que va a venir después. Por ejemplo, el día de ayer hubo un debate muy interesante, hubo un debate muy interesante entre algunos de los tantos candidatos a la presidencia. ¿Y sabes cuál fue, digamos, la discusión en qué se consumió todo el tiempo? Pues en los arrebatos, por ejemplo, de José Aguilar Berrocal, que es un candidato de un nuevo partido que no ha cumplido ni siquiera un año, que se cabreó por un comentario que aparentemente iba dirigido hacia él, y entonces ante las cámaras y ante el público de ese país, pues se puso pues muy grosero, a tal nivel de que los propios candidatos le tuvieron que llamar la atención para que se recondujera, claro, entonces son cosas que te dan dos ideas. Primero, que no hay como una agenda en común o como un tema que jale, por así decirlo, la atención del electorado. Y el segundo, que Costa Rica está en esta, digamos, nueva situación ante candidatos improvisados, impreparados, sí, sin experiencia política, y lo peor de todo, que no responden a organizaciones partidistas consolidadas, sino como a plataformas, digamos, multicolor, donde cabe cualquier tipo de tema sin que se fije un eje de conflicto específico para emplazar al electorado a votar. Precisamente, Rafael, es que está diseñado para que
muchas personas puedan llegar a convertirse en candidatos. Yo no sé si eso está bien o mal. Es decir, porque uno podría decir, bueno, pues la gente tiene el derecho a postularse no solo por su formación académica, o, es decir, hoy en día, pues tú sabes que todo puede ser sujeto a ser acusado de discriminación, exclusión, etcétera. Pero sí, yo veía alguno de los debates y veía a los personajes y decía, pues no me explico cómo un personaje de estos llegó a estas instancias en donde pues la lógica es el gobierno de un país, es decir, hay que ser buen administrador, no todos lo son, pero buen administrador, tener cierto nivel de diplomacia para poderse dirigir y poder negociar y encontrar estrategias conjuntas con otros países, etcétera. Me parece importante que resaltemos la tradición de Costa Rica. Ahorita estabas hablando de este bipartidismo que estuvo por muchísimos años. Costa Rica logró sortear sin ejército desde 1946, 46, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, sin ejército, siendo muy pequeño, estando en el centro de grandes potencias y de grandes economías en términos pues, latinoamericanos, sin... ay, se me fue la palabra. De Chile, de Colombia, ¿cómo se llama? Cuando llegan al poder, se me fue la palabra. Dictaduras, sin dictaduras. Okay. Es la palabra. Sí, claro. Y me supe el año 1950 en Colombia, etc. Cuando logró sortear durante muchos años todo esto, y en ese bipartidismo que sostuvo de alguna manera también a la nación, se rompió con la presidencia de Luis Guillermo Solís, con un discurso de alguna manera moderado, pero se hizo de manera pacífica, se reconocieron las elecciones, se reconocieron los perdedores, y esta pues no es la tendencia en América Latina. Entonces es algo que llama la atención, porque aquí en América Latina pues lo que uno normalmente o lo que hemos visto son estas rupturas institucionales, ya sea por poderes económicos, judiciales, militares, etcétera, y allí no, allí hubo una alternancia democrática y madura. ¿Qué se puede esperar hoy? Ahorita, en la presidencia, pues de alguna manera gobierna, yo no sé si llamarle derecha, o por lo menos la derecha costarricense. Centro-derecha. Sí, la derecha costarricense. Derecha descafeinada. Derecha descafeinada. Sí. Y pues viene Laura Fernández, que es la candidata del oficialismo, que es la gran favorita, por lo menos hasta el momento. Ahorita hablamos de los indecisos, que eso me parece importante. Pues digamos, continuidad. Ellos han sabido, el oficialismo ha sabido vender muy bien el discurso de la continuidad y el cambio. Entonces acapararon estos dos discursos y pareciera que a los otros candidatos no les hubieran dejado entonces esa herramienta que es la forma de oponerse. Pues si usted es el cambio, nosotros somos la continuidad, etcétera. Pero lograron acaparar todo este discurso. Laura Fernández está con un 42% casi a la cabeza, pero además, y esto me parece importante mencionarlo, es gran admiradora de Nayib Bukele, de Donald Trump. Tienen en su propuesta de gobierno, pues tienen esta continuidad de mano dura, no sé si más dura de la que hay ya con el gobierno actual. Y otros candidatos pues dicen, lo que pasa es que con eso lo que se está perdiendo es la democracia costarricense. ¿Cómo lo ves tú? Me parece como arriesgado, digamos, el planteamiento, porque, todos los gobernantes en la región, para bien o para mal, tienen que revisar su relación estratégica con Estados Unidos. Si el gobierno actual de Rodrigo Chávez y su candidata quieren seguir acompañando, por así decirlo, la narrativa y las políticas de Trump, pues me parece que están pues en su derecho, ¿no? Creo que si consideran que esa estrategia está bien, digamos, en términos políticos, pero esto no se ha traducido, Claudia, no lo he visto yo en los debates, como una especie como de réplica tropicalizada, donde se vea que este espíritu trumpista se va a poder bajar tal cual hacia ciertas políticas públicas. Yo lo que veo es que la democracia costarricense está permitiendo la participación ya no de partidos que tienen ideologías más o menos definidas, sino de plataformas políticas o políticos ciudadanas, o peor aún, como de una sociedad medio organizada,
que están indefinidas ideológicamente y entonces los temas son intercambiables. Por ejemplo, Aguilar Berrocal trae el tema de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible. Bueno, ese tema en particular es absolutamente intercambiable, estés en la derecha o estés en la izquierda. Lo puedes cruzar perfectamente bien en el electorado. Ahora, a mí, sí me preocupa que el discurso sea aplaudamos la falta de definición política, porque entonces ahí pues todo el mundo puede opinar lo que sea. Pero el punto, Claudia, creo yo, que tiene que ver también en cómo reduces el número de candidatos que tiene el votante en su boleta. Es decir, cuando el votante ve que va a tener 20 opciones, pues lo importante sería que los propios candidatos tuvieran, como en Colombia, estas grandes primarias donde la gente dice, bueno, pues vamos a votar por el candidato de la derecha que tenga más fuerza y el de la izquierda que también tenga más fuerza y entonces nos vamos quedando con pocos candidatos. Eso, Claudia, eso yo no lo veo en Costa Rica. Y entonces son dos factores, la indefinición política de los aspirantes, pero por otro lado también la falta como de filtros o de primarias para tratar de reducirle al elector el número de candidatos y que a la gente sea más fácil al menos escoger una opción. Es que con estas elecciones primarias lo que reduces es tu margen de error, es decir, de que se distribuyan esos votos y realmente no logre quedar ninguno. Entre los 20 candidatos que hay en Costa Rica, pues está el 40% para Laura y el resto del 60% está repartido entre 19, entonces no hay una fuerza realmente. Es que ni siquiera el segundo lugar le llega medianamente cerquita. Claro, que es Fabricio Alvarado, ¿no? Es Alvarado, exacto. Bueno, en fin, panoramas, Rafael, la continuidad con mano dura, que sería con Laura Fernández, que hasta ahora por lo menos tiene las opciones. Antes de irnos, importante, hay un 30-35% aproximadamente de personas que no han definido su voto, de los llamados indecisos. En algún momento se llegó a decir que los indecisos podrían podrían cambiar el rumbo o definir el rumbo de unas elecciones. ¿Qué tanto pueden votar los indecisos? Mira, siempre se dice eso. A mí me encanta porque en los noticiarios, sobre todo cuando le toman el parecer a los analistas políticos, todo mundo apuesta a que las elecciones se van a definir por los famosos indecisos. Uh-huh. Y nunca. Y claro que no, pero pero hay que poner en contexto esto. Uh-huh. Nosotros, los que nos dedicamos a hacer campaña, sabemos que los indecisos son un problema porque nosotros no podemos ir a buscarlos sabiendo que tienen poco interés en participar. Hasta ahí, bueno, estamos seguros de que es una mala inversión llevar los recursos humanos y financieros hasta donde están, sabiendo que al final de cuentas ni siquiera nos van a abrir la puerta. Okay. Pero hay una situación que hay que mencionar. Ahí donde las estadísticas se paran, los que hacemos campaña, hay que decirlo, nos dedicamos a sacar a la gente a que vote. En Estados Unidos está esto muy claro, se llama Get Out the Vote. Consiste en que tú te acerques a esas personas que te dicen que no van a votar y que a lo mejor nunca han votado para darles condiciones para que efectivamente vayan. Y a eso le llamamos movilización electoral. Entonces, es cierto que los indecisos generalmente no votan, pero si la campaña hace el esfuerzo para movilizarlos, es muy probable que se pueda romper con eso, siempre y cuando los candidatos estén dispuestos a hacer esa estrategia. Si no la hacen y se tiran en la hamaca, pues entonces no va a pasar nada. Bueno, veremos qué pasa entonces. Continuidad con mano dura, si pasa la candidata del oficialismo y si no, un panorama pues poco probable es el voto con freno institucional, que sería en el caso de los más de centro y centro izquierda. Claro. Que pues están en términos de porcentaje bastante lejos. Eso hasta el momento. Veremos qué pasa. 1 de febrero serán las elecciones en Costa Rica. Ya estaremos hablando aquí, sea en Político Latam, el podcast, o en un explainer, un poquito más de lo que ocurrió allí. Y esa sería, es importante mencionarlo también, primera elección en el 2026 de América Latina, que tiene 4 elecciones importantes: Colombia, Brasil, Costa Rica. Bueno, esas son las, digamos, las más relevantes, y Haití. Sí, y Haití. Sí, así es. Estaremos hablando de todas. Muchísimas gracias, Rafael. No, al contrario, Claudia, como siempre, un gusto. Como siempre, un gusto también a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí estuvimos hablando hoy de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica. Vamos a tratar todos los países de América Latina según lo que vaya ocurriendo. Gracias por estar con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes, político-latam. Gracias.